Santo Tomás nace en una familia de la nobleza, pero no de la nobleza poderosa de esa época, sino de lo que muchos llaman la baja nobleza, es decir, muchos años antes del nacimiento de Santo Tomás. Sus antepasados fueron efectivamente nobles, es decir, personas con títulos de nobleza, como por ejemplo condes. De hecho, el sitio donde nació Santo Tomás se llamaba el Condado de Aquino. Uno de sus antepasados fue el conde de Aquino. Entonces, la familia de Santo Tomás, tanto por el lado paterno como por el lado materno, descendía efectivamente de la nobleza, pero ya con el correr del tiempo habían venido a ser una familia con antepasados nobles, pero ellos ya no tenían el mismo poder y la misma riqueza. Entonces Santo Tomás tuvo 8 hermanos. Él fue el menor de los varones. Dicen los biógrafos que fueron 4 varones y 5 mujeres. Santo Tomás nace entonces en medio de esta familia de la baja nobleza. Hay una cosa curiosa en la vida de Santo Tomás, y es que a los 5 años o 6 años más o menos, sobre el año de 1230 o 1231, la familia, siguiendo una costumbre de aquella época, lo manda al monasterio, a vivir al monasterio entre los monjes, como en una especie de internado de los que existen hoy en día todavía por allí en algunos sitios. Pero tenía 5 años, entonces a uno se le hace un poco extraño que sobre todo la mamá tenga esa capacidad de desprenderse de su hijo de apenas 5 añitos y enviarlo a vivir con un grupo de monjes en un monasterio. Aunque es cierto que la casa de Santo Tomás, que era un castillo, la casa, no era un castillo. Santo Tomás nació en el castillo de Roca Seca, que de hecho todavía se pueden ver algunas ruinas de ese castillo, de lo que fue ese castillo. Ese castillo estaba más o menos cerca del monasterio a donde fue enviado Santo Tomás a los 5 años a vivir. Eran las costumbres de la época. Santo Tomás, por ser el menor de los varones, pues la costumbre de aquellos tiempos era que el hijo menor se dedicaba al servicio de la iglesia, es decir, entraba al estado eclesiástico para ser monje o obispo, cardenal. Esas eran las costumbres de la época, y sin duda la familia de Santo Tomás seguía esas costumbres, y Santo Tomás fue enviado a los 5 años, 5 añitos, a vivir a un monasterio. El monasterio al que Santo Tomás fue enviado fue nada más y nada menos que el monasterio de Monte Cassino, famosísimo monasterio fundado por el propio San Benito por allá a principios del siglo sexto, año 520 y algo, 528, 529, un monasterio de mucha tradición, muy famoso, y que fue la cuna o el origen de toda la vida monástica de lo que fue la parte occidental del imperio, de los restos del imperio romano. Entonces, justo en este monasterio, que los animo a que investiguen la historia de San Benito, que es una historia absolutamente maravillosa, les aseguro que no se van a arrepentir. San Benito fue un monje que fundó los que hoy conocemos todavía con el nombre de benedictinos, los monjes benedictinos, y este fue el primer gran monasterio fundado por Benito. Entonces imagínense, un monasterio que ya tenía como
700 años de historia, 7 siglos de historia, es a donde Santo Tomás es enviado a estudiar y a ser formado por estos monjes cuando recién tenía apenas 5 o 6 años de edad.